Hola, hola. Sí, se escucha. Gracias, gracias. Bien, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Vamos a compartir la pantalla ahora. ¿Se puede ver? Sí, se ve. Perfecto. Nos habíamos quedado aquí justamente en las características. Habíamos visto la velocidad, la distancia, la seguridad, el delay, la cantidad de usuarios, las potencias de las ventanas y para qué se utiliza cada una de esas potencias. Ya sabemos que son tres: uplink, downlink y TV, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué servicios son los que se proveen con GPON? Específicamente con FTTX. Son cuatro servicios. Fiber to the node, eso significa F, fiber. To D es la TT y la N, que es la única que se modifica al final de toda esta nomenclatura, por eso se llama FTTX. El primero es fiber to the nodes, fiber to the cabinet, fiber to the building y fiber to the home. Entonces, es justamente todo lo que nos va a proveer esta tecnología en función a lo que se puede instalar. En este caso estamos viendo justamente lo que es llegar hasta un edificio, llegar lo que son hasta las casas o llegar hasta el gabinete de cobre, eso es FTTC, o llegar hasta un nodo, porque podemos llegar a un nodo y de ahí repartir. Fíjense específicamente que mi OLT, aquí está, es justamente el que realiza la conexión en el ISP de todas estas fibras ópticas que estábamos viendo. Y es justamente a la OLT donde se conecta tanto el PCTN, porque podemos hacer llamadas, ¿no es cierto?, como también el núcleo de la red IP. Entonces, es justamente estas dos opciones y tres inclusive con el KTV para la televisión, para que pueda brindar esos tres servicios a estas nomenclaturas. Fiber to the End es la fibra hasta un nodo en el cual específicamente es desde el ISP hasta un nodo o HFC. Esto específicamente sirve para llegar a lo que específicamente algunos de ustedes deben de tener todavía, que es VDSL. VDSL no es más que ADSL, ADSL es cobre, recuerden, solamente que su primera fase es fibra. Entonces, esta fibra puede llegar hasta un nodo HFC y desde ahí poder brindar servicio ADSL. Es lo último que se hizo en esta tecnología ADSL, después no hay más, que es VDSL, ¿no? Antes de eso ya nos hicieron también está ADSL, ADSL2, ADSL2 Plus y finalmente VDSL, que ya su primer tramo es fibra óptica y el resto es continúa siendo cobre. Pero esto específicamente no soporta hasta 20 kilómetros nada más, porque el cobre ese es su limitante y tampoco nos permite alcanzar mayores velocidades que los 20 megabits. Fiber to the Cabinet está muy relacionado con Fiber to the Node. ¿Por qué? Porque llegan la fibra hasta los gabinetes específicamente. También lo traducen como Fiber to the Copper. Copper es cobre. Entonces es justamente lo que veíamos anteriormente, que el primer tramo es fibra y el resto es cobre, que es específicamente para llegar a DSL con tu servicio VDSL, ¿no? Fiber to the Building es específicamente ya no llegar a un gabinete, sino hasta un edificio. Es ventaja porque no tengo que llevar edificio, ya lo puedo
repartir a los diferentes ambientes que puedan tener. Son departamentos, oficinas y ese tipo de cosas. Lo que más se está instalando, inclusive en los mismos edificios, es FTTH, Fiber to the Home, que es específicamente desde lo que sigue siendo fibra óptica. Eso también sigue siendo fibra óptica. Solamente que este es un cable que es bañado de un blindaje metálico que evita que la fibra se rompa, pero es solamente una fibrita. Entonces, por eso es que cuando te instalan fibra óptica hasta tu casa, te instalan este cable drop que se fusiona en ese splitter de segundo nivel, que generalmente está en una caja NAP. Ya más adelante vamos a ver las cajas MUFAS, NAPs. Pero la estructura del FTTH es esa específicamente. ¿Ok? Y aquí he repetido el FTT, el GPON HFC, que es básicamente el FTTC, que es híbrido fibra coaxial, donde la primera parte es fibra y el resto de la distribución es cobre. Pero no necesariamente ADSL, puede ser otra tecnología también, como por ejemplo con el cable, específicamente el cable coaxial, el de TV cable, el negro grueso ese, ¿no? Por ese cable también Comteco en ciertas zonas continúa dando servicio de internet y de TV, pero no es una tecnología muy extendida, puesto que el coaxial es muy lento, o sea, no puede soportar altas velocidades para poder hacer rentable esto. Entonces, con coaxial se ha llegado máximo hasta los 10 megas, que hoy en día eso ya no es prácticamente nada, ¿no? O sea, no te da ni para pasar clases, nada, específicamente. De la estructura que estamos viendo para todo esto, FTTH, FTTN, FTTB y todos los demás, la estructura de las redes es esta que estamos viendo. Tenemos específicamente, ¿dónde está mi cursor? Aquí está. Tenemos específicamente la OLT. La OLT es básicamente como el router, pero no es un router por si acaso. Más adelante, seguramente ustedes ya lo han visto también en las diapositivas, está una imagen de una OLT. Pero por ahora, para explicar simplemente, esta es la OLT, que es básicamente el router, y el ODF es toda la infraestructura para que se pueda desplegar la red de fibra óptica, que es básicamente las bandejas de empalme de donde las fibritas de cada uno de los puertos de la OLT se irán al cable grueso que vemos en los postes. ¿Qué significa esto? Que de la OLT van saliendo múltiples fibritas y aquí en la bandeja ODF, que es esta específicamente, o puede variar, se van a fusionar con las fibritas que están en el cable negro. Voy a utilizar un color negro mejor. Aquí está. Entonces, cada una de estas fibritas entrará a sus tubetas y las tubetas irán por el cable negro que vemos en los postes. Todo este cable es específicamente ese cable negro que vemos en los postes y llega hasta un splitter de primer nivel. En el splitter de primer nivel es específicamente cuando llega al área donde va a ser desplegado. Recuerdan que mencionábamos que vamos a llegar de Cochabamba a Quillacollo o a Sacaba, no es mucho problema.
sino que aquí esta distancia, pongámonos el ejemplo de Quillacollo. ¿Quillacollo a qué distancia está? No recuerdo bien, ayúdenme por favor. ¿No hay nadie? Creo que 13. Kilómetro 13, Ya, creo. digamos 13. Digamos 13. Entonces, aquí, como habíamos mencionado, la fibra viene en bobinas de 5 kilómetros. Entonces, aquí 5 kilómetros, aquí otros 5 kilómetros, y aquí simplemente me quedan 3, pero a la fuerza tengo que utilizar otra bobina, entonces otros 5 kilómetros. Aquí se tiene que realizar una fusión de la fibra de una bobina a otra. No confundir con el splitter de primer nivel. El splitter de primer nivel se coloca cuando ya has llegado al destino. Y a partir de ahí van otras fibras, generalmente ya no la de 12 tubetas, sino la de 4 tubetas hasta el segundo nivel. ¿Por qué? Porque digamos que he llegado a la estatua de Max Fernández. Pongamos que ese es mi, donde va a estar mi splitter de primer nivel. Pero después de eso tengo que ir hacia Urcupiña, hacia el Chernobyl y no sé qué barrios más habrá en Quillacollo, la verdad es que no. Pero para cada barrio entonces voy a utilizar la zona del Chernobyl, la famosa chichería. Entonces, a partir de ahí coloco mi splitter de segundo nivel y va a ir a partir de ahí recién en una caja NAP, van a salir los cablecitos drops. Aquí está. Tenemos el cable drop que está llegando hasta nuestra ONT. Esta es la cajita donde se realiza el empalme del drop al cable que va hacia tu router Wi-Fi o el que te dejan en tu casa, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, cada uno de estos sectores tiene su representación gráfica. Aquí está. Aquí está la OLT y su ODF. El splitter de primer nivel, que generalmente es este. Este puede estar en bandeja, pero generalmente está en una bandeja NAP, que es el splitter de segundo nivel. Y también tengo puntos de acceso, que es donde se conectan los cables, las fibras ópticas que salen del cable principal hacia los cables drop, que es una fibrita solamente que llega hasta tu casa. Y tu cajita óptica, que es donde llega el cable drop y se une al cable que te dejan para conectar a tu router Wi-Fi. Esa es la estructura del FTTX, por si acaso. No hay ninguna ciencia. Lo bonito de ver esto es verlo en laboratorio. Y eso es lo que más me duele. Les repito que no puedan verlo en laboratorio, pero ni modo. Por aquí será. Entonces aquí tenemos cómo se utiliza en el diseño. Al diseñar la red FTTX, estas son las nomenclaturas que se utiliza. El cuadrado para la OLT, o puede ser una BOLT, el ODF, aquí está su bandeja de distribución, un redondito significa la caja de empalme, un triángulo con varias flechitas significa los splitters, porque ya sabemos que hay splitters de primer nivel, segundo nivel. En cada uno de esos lugares se debe realizar un empalme. Del empalme va a la caja de distribución o la caja NAP, y de la caja NAP va a las ONTs. Es básicamente en una forma de diseño. Esto y esto, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Esto con dibujos que nos aproximan a lo real, y esto es en una mesa de diseño. Entonces, para poder realizar esta instalación de una FTTX, de un GPON FTTX, tenemos dos partes principales entonces, la planta interna y la planta externa. Entonces, esto es la planta interna, que es básicamente todo lo que está en el ISP. Y todo esto es la planta externa, incluido ferreterías, postes y todo lo que se requiere para poder instalar. Dentro de la planta interna entonces tenemos el distribuidor óptico principal, las bandejas de empalmes, bandejas de conectores, bandejas de almacenamiento, los conectores ópticos,
Los patch cords, estos generalmente aquí los conocen como pigtails, bueno, y en lenguaje anglosajón también es pigtail, ¿no? O las colitas de chancho, le dicen, que es específicamente una fibra óptica con su conector óptico, y del otro lado solamente es la fibra que se va a fusionar al cable principal, al cable negro que va en en los postes. Entonces con pigtail se realiza eso. Y los organizadores. La OLT es el corazón de todo esto porque es el que realiza toda la conexión de fibra óptica. Es el único lugar donde hay electricidad, porque necesita enchufarse a la electricidad para que pueda funcionar. Puede tener uno o múltiples conectores de fibra óptica para recibir o conectarse a la red IP y a la red PSTN. Sus ventanas de transmisión es estándar, como estamos hablando de monomodo, entonces la transmisión o el download se realiza en la ventana 490, la recepción o el upload se realiza en la ventana 1310 y la TV digital en la 1550. Una OLT puede tener múltiples puertos, o sea, no solo uno. Estos puertos pueden ser, una OLT puede ser de 32 puertos, de 64 puertos y hasta de 128 puertos. Pero cada puerto soporta 128 usuarios por puerto. Entonces imagínense cuánto atendería una OLT de 128 puertos. ¿Alguien me lo puede multiplicar, por favor? ¿Cuánto es eso? ¿A cuántos usuarios atendería una OLT de 128 puertos? 16.384. ¿Me repites, por favor? 16.384. Entonces, una OLT de 128 puertos puede atender 16,000 usuarios. O sea, 16,000 instalaciones hasta el router Wi-Fi que te dejen. 16,000 de esos. ¿Ok? Y su modo de transmisión es punto multipunto, por si acaso. Esta es la imagen de una OLT. Fíjense, puede tener, como en este caso estamos viendo, una tarjetita de 8 puertos. Pero fíjense, esta OLT tiene capacidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 4, 24, ¿no es cierto? Entonces, esto puede soportar hasta 24 puertos. O pueden ser más. Ustedes me dirán, aquí abajo no. Estos puertos son para otro tipo de conexiones. Claramente, la OLT viene definida y te dice dónde puedes conectar qué puerto y en qué posición. Por ejemplo, yo podría agarrar y colocar aquí esta tarjetita que estamos viendo y te dicen no, hay que rellenar primero los puertos indicados para que todo vaya secuencialmente. Caso contrario, tu LT o OLT no va a funcionar. Aquí vemos, por ejemplo, este es el puerto de configuración. O sea, no puedo colocar esta tarjeta de configuración en otro lugar, tiene que estar ahí mismo. Por eso, fíjense, está con moradito. Se te indica dónde puede ir. Estos puertos son los puertos de conexión externa. ¿Qué significa? Que aquí va a venir mi red IP, mi red PSTN, mi red CAT-TV y ese tipo de cosas. En este caso, aquí está el CAT-TV, por si acaso. Por aquí está llegando. Aquí tenemos una imagen de una OLT completamente inundada, o sea, está llena. Estamos viendo, a ver cuántos son, 4, entonces 8, cada uno de ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? 16 por 8, rapidito me ayudan, por favor. ¿Alguien me lo puede multiplicar? 16 por 8. 128.
Entonces, esta es una OLT total y completamente funcional. 128 puertos. Por los 128 usuarios por puerto, esta OLT atiende los 16,000 usuarios que nos indicaba su compañero hace un momento. ¿Ok? Esta es otra OLT. Fíjense, como les decía, aquí nosotros podemos reconocer los dos tipos de fibra. ¿Recuerdan cómo se reconocen los dos tipos de fibra? Monomodo y multimodo, por el color, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que hay varios puertos que van hacia afuera para los usuarios, pero toda su conexión está llegando a su red PSTN, a su red IP, a su red KTV, a través de fibra óptica multimodo. ¿Cómo lo sabemos? Porque multimodo es anaranjado y monomodo es amarillo. Entonces nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, cuando vayan a ver uno de estos, de esa forma se van a dar cuenta. Y obviamente no hay que confundirlos. No voy a colocar mi fibra multimodo en un monomodo. Para empezar, no va a funcionar. No se va a arruinar, obviamente, pero no va a funcionar, puesto que es luz, ¿no? Y aquí tenemos la bandeja, el ODF, la bandeja de distribución principal. Entonces, de la OLT vienen acá las fibritas, los pigtails específicamente, para que aquí se fusione con el cable negro que vemos en los postes. Entonces todas estas fibritas se van a ir fusionando aquí para que se vayan después a los postes. Y tenemos otra ODF que realiza específicamente la misma función. Hay diferentes. Aquí tenemos en bandeja. En bandejas que se está realizando de esa forma. Ahora, los conectores, porque fíjense, cuando estamos en la OLT, necesitamos conectores al puerto. ¿Y qué conectores serán? Eso dependiendo el fabricante. Depende el fabricante de la fibra óptica y depende del fabricante de la OLT. Entonces, hay diferentes tipos de conectores en fibra óptica. Lo están viendo ahora en su momento. Ahora, ¿por qué el color? ¿Por qué verde? ¿Por qué negro? ¿Por qué azul? Repito, eso depende del fabricante. Ven la forma más conveniente ellos en la cual van a identificar. Pero lo principal del tipo de conector no es tanto el color, no es tanto la forma del conector, sino es el pulido de la fibra. Específicamente entonces, el pulido del conector va a ser de tres tipos. El pulido convexo, fíjense, que es específicamente completamente plano, solamente que en sus ranuritas, aquí tienen apenas un poquito de inclinación. El pulido ultraconvexo, que aquí, bueno, obviamente no se ve, pero aquí creo que ya se puede ver un poco mejor, ¿no es cierto? Que es plano en el medio, pero ya tiene una ligera inclinación en los bordes. Y el pulido convexo angular, que es específicamente un poquito plano y luego como que tiene una pendiente, si nos podemos fijar bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿para qué se hace esto y cómo se utiliza? Nuevamente, depende del fabricante. Los fabricantes determinarán si utilizan pulido convexo, ultraconvexo o convexo angular. ¿Para qué? Para que sea específicamente alineado el núcleo. No importa mucho el cladding. Recuerden ustedes el cladding lo que es. Pero aquí lo que importa es alinear el núcleo. Entonces, algunos utilizan el pulido convexo o el pulido angular para garantizar una mejor conexión entre sus conectores, de tal forma que el núcleo esté lo mejor alineado posible. Nunca va a pasar que esté tan bien alineado en conectores mecánicos, básicamente conectores, porque estamos hablando de micras aquí, ¿no es cierto? Recuerden que estos son más delgaditos que un cabello, entonces va a ser muy, muy complicado que se alinee.
Entonces estos conectores y su pulido están justamente para tratar de llegar al mayor porcentaje de alineación del núcleo y que no se pierda, puesto que cada conector atenúa la fibra, justamente por eso, porque la conexión es mecánica, o sea, es unión y no es fusionado, entonces se pierde la luz, se atenúa la luz y es fuerte la atenuación de un conector. Generalmente 3.5 dB atenúa un conector y eso es hartísimo, ¿no? Luego tenemos las bandejas en donde mencionábamos aquí arriba, volver un ratito por favor, aquí está. Aquí dijimos que para llegar hasta Quillacollo necesito una bobina de 5 kilómetros, otra bobina de 5 kilómetros, otra bobina de 5 kilómetros. En esto, la unión entre una bobina y otra, se utilizan cajas MUFAS y estas son esas cajas de la planta externa. Aquí está. Bueno, aquí no está una mufa, pero sí está una FOSC en una bandeja ODF, fíjense, o puede ser también en una caja FIST. ¿Qué hay al interior de cada una de estas? Simplemente los hilitos de las fibras que, fíjense, se van envolviendo y tienen en este lugar donde se guarda la fusión. No se ve muy bien mi color. Aquí está. Este es el lugar donde se fusionan las fibras. Una vez fusionadas y blindadas con un escudo metálico, o sea, una porción metálica se queda en la fusión de la fibra para que se garantice que esta ni se doble, ni se clisa, ni se rompa. Entonces, cada una de esas fusiones se va guardando en estos lugares. Y en este caso vemos que tiene 2 lugares para guardar las fusiones de las fibras. Entonces, por aquí llega una fibra, ¿dónde está? Por aquí, se envuelve, se fusiona a la otra fibra, se envuelve y luego sale. Es así como se utiliza en cada una de estas cajas. Y tenemos múltiples y diversas cajas. Puede ser que llegue por conector, que no es lo recomendable, pero generalmente siempre llega por fusión. Y cada una de estas cajitas va a estar de esa forma. Fíjense, aquí está una FIST. Entonces, cada una de estas tabletitas, podremos observar, va a almacenar específicamente las fibras de llegada y de salida, y en cada una de estas está guardando la fusión de cada una de ellas. O sea, son múltiples, fíjense. Y pueden llegar múltiples fibras y salir directamente a otro. O puede ser que esté llegando una de 12 tubetas y como en este caso salga una fibra de 4 tubetas y a otra fibra de 4 tubetas, dependiendo cómo se va a hacer en esta pista, lo que estén haciendo. Una caja FOSC. La FOSC generalmente son para blindaje contra el agua. O sea, ya sabemos que el agua no le va a hacer nada, pero el agua puede traer impurezas y empezar a dañar los plásticos que están ahí dentro. Obviamente la fibra no le va a hacer nada, pero el plástico sí, y eventualmente algo puede pasar. Entonces estas cajas FOSC son generalmente para ser sumergidas. ¿Dónde ustedes me dirán? Generalmente en las alcantarillas. Porque obviamente en la ciudad no tenemos ni lagos ni fuentes, a no ser que estemos en México, en el lago de Chapultepec, pero no pasa por ahí. Entonces estas generalmente se van a enterrar o van a estar en las alcantarillas para poder aprovechar ese medio de poder instalar ahí, ¿no? Y no instalar en postes. Bueno, dependerá cómo están diseñando la red y cuáles son las posibilidades de llevar o por poste o por alcantarilla. Pero la FOSC es blindaje contra el agua, sobre todo. Aquí tenemos una mufa, que es básicamente igual que una FOSC, pero esta puede ser, esta generalmente es aérea. Entonces esta caja la vamos a ver en los postes generalmente. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual están llegando las fibras, se están empalmando y tenemos ahí splitters también. Pueden haber estas mufas o FOSCs que van a poder tener splitters al mismo tiempo. Es posible dependiendo del diseñador.
Y luego tenemos las cajas NAPS. Las cajas NAPS son los que tienen los splitters de segundo nivel. Estas son las que tienen las de primer nivel, que generalmente, como lo habíamos mencionado, es cuando llego hasta el destino y de ahí ya tengo que sacar fibras hacia los diferentes barrios. Pero una vez que estoy en el barrio, ya tengo que sacar los drops para que lleguen a las cajas. Entonces se utilizan generalmente estas cajas que vienen también con splitters ya, y del splitter va a salir la fibrita fusionada hacia un drop y el drop va a tu casa. Seguramente algunos de ustedes ha debido de ver, se ve mucho por las calles de nuestra ciudad que están trabajando en esto, ¿no? Porque la fibra está nuevita en muchos lugares y están justamente realizando este tipo de conexiones. Pueden ser cajas FIST, pero es la parte de las NAPS específicamente para que se vaya de la fibra hacia el drop. En el diseño, entonces, fíjense, tengo la OLT y tengo un conector óptico. El conector óptico, que es mi conectorcito hacia el puerto de la OLT, va a salir la fibra un solo pelito y estas tendrán que irse a su empalme. Generalmente, esto se tiene que tratar de atenuar lo menos posible. Las empresas Entel, Comteco, Tigo soportan o les dan un margen de hasta 0,3 dB de atenuación por empalme, pero es recomendable realizar el empalme de tal forma que sea 0,0, o sea que no haya atenuación, y eso obviamente es con mucha práctica, porque vemos que el conector hace que se pierda directamente, dependiendo del conector, entre 1 y 3.5 dB directo, o sea, hay atenuación por, como ya les había explicado, por conexión mecánica, hay pérdida ya, hay atenuación de entre 1 y 3.5. Entonces, fíjense el número de empalmes que se van a realizar, hay que tratar de que sea lo menos posible. ¿Por qué? Porque por cada kilómetro en la fibra óptica de FTTX, o sea, de GPON, se pierde 0,4 dB. Recuerden el margen. El margen es 27 dB máximo de pérdida. Ah, ya me equivocaba, era al revés. Estoy a punto de poner BD. Vamos a colocar 27 dB máximo. Nunca hay que olvidarse eso, porque si te pasas a los 27, la fibra se queda ciega, o sea, ya no va a ser transmisión. 26,9 es tu máximo de atenuación en todo tu tramo. Entonces, fíjense que al empalmar en la caja, hay que tratar de perder lo menos posible. Al empalmar hacia el splitter, también se está perdiendo, hay empalme. Entonces, estos dos hay que tratar de que sea 0,0. ¿Por qué? Porque el splitter, por ser splitter, ya pierde. En este caso, un splitter del gráfico está utilizando de una fibra a 4 fibras. ¿Qué significa? Va a llegar una fibrita y le van a salir 4 fibritas. En ese proceso de empalme del splitter, se pierde específicamente 7 dB. Los splitters son de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 8, 1 a 16, 1 a 32 y 1 a 64. Y mientras más amplio es la distribución, o si me perdonan la palabra, la spliteada, que generalmente así lo conocen los instaladores, la spliteada pierde 3.5 por cada nivel. 1 a 2 pierde 3.5. 1 a 4 pierde 7. 1 a 8 pierde 10.5 y así sucesivamente. Mientras más grande sea tu splitter, más pérdida, más atenuación hay. Entonces, fíjense, del splitter, para que vuelva a la fibra, hay que realizar otra vez empalme. En las cajas hay que realizar otra vez empalme, fíjense.
Y en el splitter de segundo nivel, este es splitter de primer nivel por si acaso, este es splitter de segundo nivel, vuelvo a utilizar un splitter, dependiendo cuál estoy según mi diseño. En este caso está utilizando un splitter de 1 a 8 y de 1 a 8 solito ya pierde 10.5 dB. Entonces fíjense, solamente en los splitters ya estoy perdiendo 17 dB. Hay 17 dB de atenuación. Entonces estoy muy cerca. Estoy a 10 dB de la atenuación de 27. Y es por eso que tengo que tratar de que la atenuación sea mínima. ¿Por qué? Porque aún así tengo que considerar la pérdida por kilómetro, la pérdida que no puedo hacer nada por el conector y aquí también la pérdida que no puedo hacer nada por el otro conector. O sea, va a ser mecánico y se tiene que conectar y automáticamente pierdo. Entonces, por eso es que las empresas, Entel, Tigo, Comtech o las que sean en otros departamentos, en otros países, exigen que el máximo de atenuación por empalmes sea 0.2 o 0.3. Comteco, por ejemplo, exige que sea 0.2. Tigo creo que acepta 0.3 y Entel también 0.2 máximo. Ideal es que sea 0.0, que no haya atenuación en los empalmes. ¿Esto por qué? Porque esto nos va a significar el presupuesto óptico. ¿Qué es el presupuesto óptico? Es específicamente el máximo, la máxima atenuación que se puede permitir hasta el punto más alejado de la red. Obviamente, ¿por qué hasta el punto más alejado? Porque el punto más cercano obviamente va a perder menos. Entonces tengo que hacer el cálculo hasta el punto más alejado de la red con esta fórmula, que significa la pérdida total en dB se calcula por la longitud de la fibra óptica, por la pérdida por kilómetro que te indica el fabricante que pierde su fibra óptica, más la cantidad de conectores ópticos, que siempre es 2, OLT y ONU, no hay más. Pero, ¿cuánto pierde el conector? Entonces, eso también. Si utilizas conectores que pierden 3, entonces ahí te estás suicidando. Hay que tratar de utilizar conectores que pierden menos. Por eso, Huawei utiliza los conectores que pierden entre 0.5 y 1 dB. Después está la cantidad de empalmes por fusión y aquí es donde hay que tratar de que esto sea 0, porque se multiplica por la pérdida por cada fusión. Entonces todo esto, que es el punto más peligroso que no se puede controlar, hay que tratar de que sea 0, por si acaso. Más la pérdida por el splitter de primer nivel que estés usando, más la pérdida por el splitter de segundo nivel que estés usando. Y el margen de diseño que es 1. Siempre. 1 dB lo tienes que colocar de margen de diseño. ¿Podrías colocar menos? Sí, pero cuando estés realizando el diseño, las empresas que te están contratando te van a decir, ¿dónde está tu margen de diseño? Entonces, tú le dices, no voy a poner, entonces no te pago. No te quiero contratar porque no eres serio, no estás siguiendo bien la fórmula, tienes que tener, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué tengo que colocarme este margen de diseño? Porque generalmente sucede, y sobre todo en los países de Latinoamérica, que el día 31 de diciembre nos vamos a salir todos de fiesta porque ya nos han dicho que no va a haber restricciones, y a la mañana siguiente van a haber varios borrachos que se han chocado con los postes y han roto la fibra. Ese margen de diseño es justamente para cuando en caso de que pase algo, se tenga que volver a fusionar la fibra, entonces fíjate, tienes que tener 1 dB, porque si has llegado sin margen de diseño, significa que vas a entrar a los 27 dB y todo tu tramo ha quedado inservible. Entonces, por eso se maneja el margen de diseño. Aquí está la nomenclatura que veíamos hace un ratito, que significa
en diseño en mesa o en CAD de lo que es la OLT, el distribuidor óptico, los splitters de primer nivel, la caja subterránea, la aérea, empalme por fusión, empalme por conector, la roseta óptica, el conversor ONT óptico, la caja NAP, el splitter de segundo nivel, si es cable subterráneo, es cable aéreo, todo eso está en función del diseño. Que generalmente un diseño nos tiene que resultar así. La ONT, el conector, el distribuidor óptico o la roseta, los empalmes que se van a hacer en ese punto, y luego en la planta externa los empalmes y el splitter que se va a realizar, la fibra en función al tamaño que va a tener todo el tramo, los empalmes que se van a realizar para la fusión de las bobinas, el splitter de segundo nivel. Bueno, esto está al revés, ¿no? Esto debería ser de primer nivel. Ah, no, perdón, yo estoy viendo mal. Esto está bien. Lo he confundido. Y aquí está la OLT, específicamente. Sí, ahora sí está bien. Perdón, he visto mal. Pero me confundo, ¿por qué? Porque es básicamente lo mismo, ¿no? También hay un conector, los empalmes que se realizan en el primer nivel, los empalmes que se realizan para las fusiones de la fibra de las diferentes bobinas en los kilómetros que se van a empalmar, a los empalmes y splitter de segundo nivel, la roseta óptica, que es donde llega a tu casa, y de tu casa a tu Wi-Fi que te deja el ISP que te está proveyendo el servicio, ¿no? Entonces, para ver eso específicamente de la atenuación de la fibra óptica por kilómetro va a depender del fabricante, que generalmente el fabricante te dice cuánto es el mínimo, el promedio y el máximo, que en Huawei, como ya les mencionaba, es 0,4. El conector óptico que puede perder 0,4, 0,6 y máximo hasta 1 dB, pero hay conectores que pierden a más, hasta 3,5 dB. Entonces, en Huawei específicamente 1 dB. La fusión óptica, que generalmente es 0,0, es lo ideal. Se puede soportar el 0,01 dB de pérdida por fusión. Y el máximo soportado en toda esta tecnología va a ser 0,03 dB. 0,4 dB ya no es aceptable. O sea, es una mala fusión y no te la van a aceptar y vas a tener que ir a refusionar la fibra. Entonces es preferible que no llegues a superar este margen. La OLT puede soportar máximo desde la OLT hasta la ONU o la ONT más alejada a él hasta un máximo de 27 dB. Más de eso, entonces la fibra ha quedado ciega, por si acaso. Y en realidad no incluye al 27, es hasta el 26,9, por si acaso. Los splitters, vemos aquí, un splitter de 1 a 2 pierde 3,5 dB. Un splitter de 1 a 4 pierde 7 dB. Un splitter de 1 a 8 pierde 10,5 dB. Como les dije, ¿no? 3,5, 3,5 secuencial. Un splitter de 1 a 16 pierde 14 dB. Un splitter de 1 a 32, 17 dB. Ay, aquí me ha fallado. Un splitter de 1 a 64 que pierde 21 dB. Medio complicado utilizar de 1 a 64, ¿no? Porque estás llegando ya directamente al margen que es 27. Entonces, hay que pensarlo bien para ver qué tipo de splitter vamos a utilizar. Y esto es relativamente sencillo. Nos sirve para hacer el cálculo de la pérdida total de un tramo de red. Fíjense, en este caso, si seguimos la fórmula, aquí está la fórmula del presupuesto óptico. Tenemos este ejemplo que nos dice que la longitud máxima entre el ONT y la ONT más alejada, el punto más alejado es de 10 kilómetros. Entonces, en este caso se está tomando como pérdida 0,3. Número de conectores 2, siempre, el de la OLT y el de la ONU. Pérdida por conector 0,4 dB. Número de empalmes 9.
No han hecho muy buenas fusiones, entonces han tomado como promedio 0,02. Splitter de primer nivel es de 1 a 2. Aquí está. Splitter de primer nivel es de 1 a 2. Splitter de segundo nivel es de 1 a 4. Nos damos cuenta porque es simplemente 3.5 más 3.57. Más mi margen óptico. Y esto da específicamente 15 dB de pérdida. Entonces aquí estamos maravillosos. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a los 17. Entonces, la ONT en la emisión de la luz en su puerto te empuja más 2 dB, que eso va a tu favor en el diseño. Entonces, la fórmula final significa los 2 dB menos la pérdida total. Tengo en la OLT una atenuación de menos 13,5 dB, lo cual es genial. Ni siquiera nos hemos acercado a los 27. Otro ejemplo. Tengo un ejemplo de la distancia máxima que es desde la OLT hasta su punto más alejado es de 20 kilómetros. La pérdida por la fibra es 0,3. El número de conectores 2, eso siempre. La pérdida por conector 0,4, eso siempre. El número de empalmes son 9 empalmes que se realizan. La pérdida por empalme también 0,02. El splitter de primer nivel ya es de 1 a 4 porque es 7. Y el splitter de segundo nivel es de 1 a 8. 7 más 3.5, 10.5. Ese es el de segundo nivel. Y más mi margen óptico. Entonces, eso me da 25,48 dB de atenuación. Más los 2 dB que empuja la OLT, menos los 25 de atenuación, estoy a menos 23,48 dB. Es relativamente sencillo. Esto también es factible. Y esto es un ejemplo de la pregunta que va a venir generalmente en el examen, que te dice, diseñe y calcule una red de fibra óptica FTTX para una zona de la ciudad de Cochabamba en donde la urbanización tiene 1.500 viviendas. Dicha urbanización está a 12 kilómetros de la central. Todas las viviendas tendrán conexión FTTH. Te dice, indique cuántos puertos PON se necesitarán. Calcúlenmelo, ¿cuántos puertos PON se van a necesitar? ¿Alguien ya lo tiene? Aproximadamente 12, Inge. 12. ¿Cómo has obtenido eso? Bueno, cada puerto soporta lo que son 128, entonces, como son 1500 viviendas, entonces la división de 1500 entre 128. ¿Cuánto te da eso? 11,71, casi 12. Exacto. No hay casi, tiene que ser exacto, porque no hay 11,72 puertos, sino es directamente 12 puertos. Porque no puedo decir, este puerto va a estar la mitad con esta urbanización y la mitad con la otra. No, no se puede hacer eso. Entonces, 12 puertos. La respuesta es 12 puertos directamente. 12 puertos se van a destinar a esta urbanización que está solicitando esta conexión. La potencia en dB que llegará a los usuarios. Eso es bien simple, ¿no? Aplican esta fórmula, que es de 12 kilómetros, la pérdida por fibra, el número de conectores, la cantidad de conectores, el número de empalmes, la pérdida por empalme, el splitter de primer nivel, el splitter de segundo nivel y calculan la atenuación. Ahora, lo más sencillo, ¿cuántas bobinas de fibra se van a necesitar y de qué tipo? ¿Cómo calcularían eso? Ya sabemos nosotros que la fibra viene de 12 tubetas y cada tubeta viene con 12 fibritas. ¿Cuántos usuarios me va a soportar esa fibra de 12 tubetas?
¿Alguna idea? Ya deben de tener la idea. ¿Ninguna idea? Inge, en todo caso, lo de las bobinas serían tres, ¿verdad? Porque como estamos a 12, entonces sí o sí forzosamente una más tuviéramos que utilizar, ¿no? Obligadamente, obligadamente. Hemos mencionado que las bobinas vienen de a 5 kilómetros. Entonces no puedo partir la fibra, o sea, tienen que ir a dos carretes forzoso, pero no me cubren los dos. Entonces, como no la puedo partir la fibra, tres carretes. Entonces, la fibra va a utilizar 15 kilómetros. Maravilloso. ¿Pero de qué tipo? ¿La de 12 tubetas o la de 4 tubetas? ¿Cuál va a ir? ¿Cuántos usuarios me soporta la de 12 tubetas? ¿Cuántos usuarios me soporta la de 4 tubetas? ¿Están calculando o no tienen idea? Inge, ¿puede volver a repetir las de 12? ¿Cuántas fibritas tiene? Las de 12, el cable de 12 tubetas viene con 12 fibritas por tubeta. Eso significa que ese cable de 12 tubetas tiene 144 fibritas. La de 4 tubetas vienen 12 fibritas por cada tubeta, por lo cual estas son 48 fibritas. ¿Cuántos usuarios soporta cada fibrita? Ese es el cálculo, es matemática de escuela. El de 4, Inge. ¿Por qué? Porque, bueno, como soporta cada puerto 128, entonces usamos las 48, nos da 6144, que está por demás. Muy bien, está por demás. Entonces, uno tiene como diseñador que ver si le voy a utilizar, si voy a colocar la de 12 tubetas, obviamente es muchísimo más cara que la de 4 tubetas. Entonces, no sirve de nada que llegue con 12 tubetas hasta esta urbanización de 1500 viviendas. ¿Por qué? Porque ¿cuánto me sale? Multiplícamelo, por favor. ¿Cuántos usuarios soporta la de 12 tubetas? Deben ser unos 16,000, más o menos. 18.432, Inge. Entonces, fíjense el desperdicio que significa que yo llegue con la de 12 tubetas a las 1500 viviendas. Obviamente no puedo hacer nada ya, porque ya no hay más tecnología, o sea, ya no hay otro tipo de fibra menor que la de 4 tubetas y obviamente por la escalabilidad estoy obligado a utilizar la fibra de 4 tubetas para que me dé con 6000 usuarios. ¿Dudas? Hemos acabado. No hay más diapositivas, fíjense, blanco. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, entonces, para recordar simplemente... Ay, casi me salgo, no era este, era dejar de compartir. Para recordar simplemente las fechas de los exámenes, hemos acordado que el segundo parcial es el próximo 23 de diciembre, el examen final es el 30 de diciembre y la segunda instancia es el 6 de enero. Traten de no llegar a esas instancias, por favor. El examen va a ser de tipo formulario. Eso significa que el examen va a durar, exagerando, 15 minutos. Van a ser 20 preguntas, cada pregunta de 5 puntos. Ahí están los 100 puntos. Pero va a entrar específicamente todo desde redes inalámbricas hasta fibra óptica.
En el examen final y en la segunda instancia va a entrar todo, ¿no? O sea, por eso les digo, traten de no llegar hasta eso, porque va a ser bastante complicado. Y el tiempo va a estar específicamente para que ustedes lean, respondan y envíen. Cuidado, cuidado, como que ha pasado en el primer parcial, que van a esperar a que alguien les esté soplando o algo la pregunta y la respuesta, y por hacer eso no van a enviar el formulario. No se va a tomar en consideración formularios que no se hayan recibido. Aunque me digas que tu internet se ha caído, que un pajarraco lo ha roto tu fibra óptica, cualquier cosa, no. Cuídense, por favor, sus megas, sus conexiones, todo para ese día. El formulario se inicia y se cierra ese mismo día. Y no va a haber reclamos. ¿Ok? Entonces, para cualquier duda, nos vemos la siguiente clase el martes. Si es que hay alguna duda, que sería el martes 21. Y si no hubiera dudas, entonces nos veríamos directamente el jueves 23 de diciembre, con el cual espero que mi regalo de Navidad sea que todos aprueben y lo hagan lo más rápido posible. ¿Ok? Bueno, nos vemos el día martes o jueves. Chau, chau.